Si has pensado que empezar a enviar emails fríos, cold emails, a nuevos prospectos, potenciales clientes de tu negocio va a ser la solución para aumentar las ventas, quédate porque en este vídeo vamos a tocar todos los puntos que suelen surgir cuando empezamos a gestionar esta práctica. Vamos allá. Mi nombre es Martí, fundador de la agencia Fixit y del programa WeMailIt, y llevo años gestionando este tipo de acciones para clientes de nuestra agencia. Y en este vídeo te quiero hablar de 4 puntos en concreto. El primero de ellos, ¿qué es lo que vamos a necesitar para empezar a mandar esos correos? Lo siguiente, ¿cuál es nuestra ecuación, cuál es nuestra fórmula para el éxito de esos correos? Después, me gustaría explicarte o darte algunas indicaciones sobre cuántos mails podemos estar mandando al día para evitar acabar en carpetas como spam o siendo reportados como correo no deseado. Y finalmente me gustaría explicarte o darte algunas indicaciones sobre cómo nosotros planteamos estos textos, estos mails para que sean lo más optimizados posible y que convierten lo máximo posible. Bien, ¿qué vamos a necesitar para empezar a mandar esos correos en frío, esos cold emails? Lo primero de todo y más importante es asegurarnos de que nuestros mails llegan a la bandeja de entrada del cliente. ¿Por qué digo esto? Básicamente porque veo mucha gente que empieza a hacer cold emailing y lo que te comentaba antes en la introducción. No se preocupan de cuántos mails pueden mandar al día o de si su dominio está en un estado caliente, digamos, bien preparado, ¿vale? ¿Qué significa esto de caliente? Hay un proceso en inglés que se llama warm-up, calentamiento, y se usa básicamente para coger un dominio que no tiene una trayectoria muy larga de envíos, o al menos de envíos masivos diarios, y se le empieza a calentar, como dice la propia expresión. Se empieza a programar que envíen pues el primer día 10 mails a diferentes remitentes. El siguiente día pues seguimos con los 10 mails, a lo mejor vamos subiendo un poco a la semana siguiente a los 20 mails diarios y así pues vamos progresando hasta llegar a un nivel de mails diarios que puede enviar una misma dirección de mail en un mismo dominio. Por ejemplo, marti@fixitcompany.com, que es nuestro dominio. Pues tendríamos que ir calentando este dominio, esta dirección de mail, para que cuando empecemos a mandar mails un poco más masivos, luego también hablaremos de esos volúmenes, no sea reportado como spam, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer este proceso de warm-up? ¿O cómo podemos incluso automatizarlo, que es más interesante? Existen varias herramientas que nos permiten hacerlo, pero yo te recomiendo que uses snov.io, snov.io. Básicamente porque es una herramienta que no solo tiene ese proceso, digamos, de forma gratuita, o sea, no tenemos que pagar nada para ese warm-up. Sí que es verdad que con la versión premium vamos a tener más funcionalidades o más capacidad. Pero además esta herramienta nos permite incluso en el futuro, cuando tengamos esta dirección ya pues calentada, mandar esos mails, ¿vale? Es súper importante porque esa herramienta está súper pensada para exactamente lo que queremos explicar o lo que queremos hacer en este vídeo, ¿vale? Entonces, ese es el primer punto. Muy bien, pues sigamos con otra de las partes más importantes de esta estrategia o de esta práctica de los emails en frío, que es de dónde vamos a sacar esos prospectos, esos potenciales clientes a los cuales vamos a impactar. Lo más importante es entender que cuando digo de dónde vamos a sacar esos prospectos, me refiero a los correos de esos prospectos. ¿Por qué? Porque yo puedo encontrar a esta persona en LinkedIn, pero no sé su correo, no tengo la certeza de tener su correo auténtico de su trabajo, digamos, ¿no? De su empresa, que es el que al final yo quiero contactar. No quiero enviar mails fríos a una dirección de hola@empresa.com. Eso lo descartaríamos. De acuerdo, entonces, ¿cómo podemos encontrar esos clientes o esos potenciales clientes? Existen varias formas, varias metodologías, existen herramientas mejores y peores. Nuestra experiencia es que podemos plantearlo de dos formas. La primera sería encargarnos nosotros manualmente de sacar todas esas listas de potenciales clientes. Y la segunda sería subcontratar ese servicio, ¿vale? Existen profesionales que se dedican especialmente a sacar listas de potenciales clientes para un determinado nicho, un determinado tamaño de esa empresa a la que queremos llegar, etc., ¿vale? Empiezo explicando, digamos, el que es más sencillo, el de subcontratar este servicio, porque es mucho más fácil de explicar y de entender. Básicamente existen páginas como Upwork, como Fiverr o como Workana, si estás en Latinoamérica, que te van a permitir encontrar personas que a través de sus propios métodos, incluso tú dándoles una pequeña formación, van a dedicar tiempo a encontrar todos esos prospectos, ¿vale? Y nos pueden sacar listas de contactos que tengan los datos necesarios para mandar estas campañas. Suelen ser pues nombre de la empresa, nombre del prospecto y su correo electrónico, ¿vale? Básicamente, si lo queremos personalizar mucho, podríamos ir a ello.
Lo siguiente que te quería comentar es la forma de hacerlo in-house, de hacerlo nosotros mismos. ¿Cómo podemos conseguir estas listas de correos, de correos electrónicos de potenciales clientes? Existen varias formas, existen varias herramientas que nos lo facilitan, como te comentaba antes. Podemos usar LinkedIn Sales Navigator para encontrar una lista en LinkedIn de perfiles que nos interesan y luego transformarlos a mail a través de herramientas como Phantom Buster o como Wisa, ¿vale? También podemos usar una herramienta que está dentro de Snop.io, ya te la recomendaba antes, que nos va a permitir hacer una búsqueda muy parecida a la que nos va a permitir hacer LinkedIn Sales Navigator. Nos vamos a basar en ciertos parámetros de empresa, tamaño de empresa, ubicación, industria, etc. Y nos va a sacar un listado de empresas de las cuales Snop.io ya tiene esos correos, ¿vale? Y es importante que cada vez que encontremos un correo de un potencial cliente, validemos que ese correo es correcto, digamos, que es válido. Entonces, esa misma herramienta de Snop.io nos va a dar tres tipos de indicaciones con puntitos de colores. Nos va a dar que si es rojo, que si es naranja o si es verde. Si es rojo es que no se ha podido validar la veracidad, digamos, de ese correo. Si es naranja es que tampoco lo ha podido validar, pero tiene muchas posibilidades de que sea correcto. Y si es verde es que hemos tenido una respuesta positiva, por lo tanto ese correo es válido y es exactamente el de esa persona, ¿vale? Eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque si empezamos a mandar mails que no son, digamos, el de esa persona, van a empezar a rebotar y eso nos puede perjudicar en la salud de nuestro dominio, ¿vale? Eso sería en cuanto a herramientas. Siguiendo con el tema de herramientas, y ya para acabar este primer punto, necesitamos una herramienta que nos permita automatizar este proceso de impactos por mail. Aquí tenemos varias opciones. Las más conocidas quizás son, como te decía, Snop.io, Lemlist es muy buena opción también, nos permite un alto nivel de personalización en esos mails. Y finalmente, una de bonus que te voy a facilitar es Woodpecker, ¿vale? Es una herramienta que está muy pensada específicamente para el tema del outreach, o sea, de impactar a clientes a través de emails fríos, y nos puede funcionar muy bien si tenemos un buen presupuesto y además varios dominios desde los que queremos impactar a esos clientes, ¿vale? Entonces, esos serían a nivel de herramientas y los componentes que necesitaríamos para empezar a trabajar esos correos en frío. Sigamos. Bien, empecemos con esa segunda parte que queríamos comentar en este vídeo. ¿Cuál es nuestra fórmula, cuál es nuestra ecuación del éxito para los correos en frío? Básicamente no te voy a desvelar ninguna ecuación matemática súper avanzada. Básicamente es que los resultados de nuestras campañas de emails en frío van a ser la multiplicación del volumen de mails que estemos mandando por la calidad de la oferta o de la redacción de textos que podamos hacer en esos mismos correos. Por ejemplo, nos hemos encontrado con campañas, con experiencias con distintos clientes en los que el volumen de mails que estábamos mandando era realmente muy pequeño, ¿vale? Estamos hablando a lo mejor de clientes que estaban vendiendo productos de un ticket bastante alto. Entonces, la base de datos de potenciales clientes válidos, digamos, para ese producto era muy pequeña. Entonces teníamos que trabajar muy bien lo que es el copy y la oferta, ¿no? Intentar hacer una oferta irresistible. Y en ese mismo copy, en ese mismo mensaje del mail, teníamos que quitar todas las barreras posibles. Teníamos que quitar el que el producto fuera caro, el que hubiera un compromiso, etcétera, ¿no? Pensar un poco qué barreras puede encontrar o qué negativas nos puede dar al cliente, avanzarnos un poco y redactar un texto que preveyera todo eso, se anticipara todo eso y lo resolviera ya de por sí, ¿vale? Entonces vamos a entender que los resultados de nuestras campañas son directamente la multiplicación de el volumen de mails que estemos mandando con la calidad de los mismos mails, o si lo queremos entender de otra forma, la calidad de la oferta que estamos planteando. Relacionado con el tema de la calidad de los mails que estábamos comentando ahora, es importante que sepas o que entiendas que esa calidad no va a venir innata, en el sentido de no va a estar ahí desde el principio. Vamos a conseguir esa calidad a través de enviar muchos mails al principio y tener distintas respuestas de nuestro target, de nuestro potencial cliente. A partir de esas respuestas vamos a ir perfeccionando ese copy, esos escritos, esos mails, y los resultados van a ir mejorando con el tiempo a través de implementar las modificaciones necesarias en base a ese feedback, ¿vale? Ese es un punto importante porque
quizá al principio hay que priorizar un poco más el mandar mails, el, digamos, encender esta máquina lo antes posible para recibir los primeros feedbacks y a partir de aquí ir afinando, ir puliendo esos mails que ya habíamos redactado antes. Genial, pues el tercer punto del que quería hablar en este vídeo es el volumen, el cuántos mails podemos mandar, al menos al principio, hasta que nuestro correo esté calentado, ¿no? Como decíamos antes al principio, para intentar evitar acabar en blacklist, en listas negras o spam. Como te comentaba al principio, no hay una ciencia exacta sobre cuántos mails podemos mandar, no hay unas directrices de Google o de Yahoo o de lo que sea. No tenemos una fórmula mágica para evitar al máximo o para no asumir ningún tipo de riesgo de acabar en spam, ¿vale? Sí que es verdad que, como te decía al principio, hay ciertas prácticas o buenas prácticas que nos pueden evitar ese desastre de acabar en una lista negra o en spam, digamos, ¿no? Porque de ahí cuesta bastante salir. Y esas buenas prácticas pasan por usar herramientas de calentamiento de esos mails. Entonces, ¿qué es lo que te recomiendo que programes con esas herramientas? Te recomiendo que el primer mes de calentamiento vayas mandando esos primeros mails o incluso puedes esperar incluso a enviar tus campañas y programar que se envíen campañas predefinidas de herramientas como Snow.io que servirán para calentar el dominio. Además, esas herramientas ya programan el ratio de apertura que van a tener esos mails. Es todo un sistema que tienen ellos montados, ¿no? Eso serviría pues, para calentar tu dominio, tu dirección de mail antes de empezar a mandar tus propios mails de venta, ¿vale? Si quieres hacerlo así, puedes programar que se envíen pues 10 al día, la siguiente semana 15 al día, la siguiente semana 20 al día, la siguiente semana 25 al día, ¿vale? Con 25 al día, con una buena reputación, bueno, con un buen principio de calentamiento, yo estaría cómodo con empezar a mandar tus propios mails de venta, ¿vale? Podríamos empezar pues a enviar unos 15-20 mails al día durante ese periodo, después de ese mes de calentamiento, y después ir escalándolo poco a poco hasta los 50 mails al día, ¿vale? Sí que es verdad que hay gente que está enviando 500 o 1000 mails al día, ¿vale? Eso, de entrada, puedes imaginarte que es muy arriesgado, entonces no es una práctica que nosotros usemos para nuestros clientes, básicamente porque no es nada recomendable el hecho de estar mandando mails desde una dirección que sea el dominio de tu empresa. Por ejemplo, si trabajamos con un e-commerce, pues, y es el e-commerce, el dominio del e-commerce es marcadezapatos.com, no podemos estar mandando tantos mails y arriesgando la salud del dominio a través de mandar mails con un hola@marcadezapatos.com. Entonces, hay empresas que incluso compran distintos dominios parecidos al suyo para hacer esta práctica de mandar tantos mails, ¿vale? De todas formas, no es lo más saludable. Es importante también que entendamos con este tema que tenemos que vigilar a qué segmentos o a qué tipo de personas estamos mandando esos mails. ¿Por qué? Porque nos interesa que cuando empezamos a mandar los mails tengamos unos ratios de apertura, unos ratios de interacción altos para que Google, o sea, Gmail, Yahoo y los demás proveedores nos califiquen como un enviador de contenido reputable, ¿no? O sea, bueno. Y que no nos clasifiquen como un mal enviador de contenido y nos deriven a carpetas como promociones o como spam. Genial, pues pasemos a la parte en la que quiero hablarte de cómo podemos escribir esos mails, cómo podemos redactar esos mails para tener el mayor éxito posible y sobre todo para evitar acabar en carpetas como spam. Lo primero que tenemos que entender es que nos interesa que abran ese correo, como te estaba comentando antes. Entonces, la parte principal va a ser el asunto, el subject de ese mail. Tenemos que intentar que ese asunto despierte una cierta curiosidad, ¿no? Que incentive que se abra ese mail, ¿vale? Entonces, eso es súper importante porque esa métrica de la apertura del mail es algo que los proveedores como Gmail, como Yahoo, etcétera, van a estar mirando, ¿vale? Van a estar mirando para clasificar tu mail en función de si es bueno o si es malo. Después, ¿qué más cosas podemos tener en cuenta para que nuestros correos no acaben en spam, por ejemplo? O incluso ya dejando de lado el tema de spam, ¿no? Intentar que ese correo sea de la mayor calidad posible o que tenga la mejor respuesta posible para obtener los mejores resultados, ¿vale? Para mí existen 4 puntos, básicamente, que nos van a servir para, 1, no acabar en spam y 2, tener los mejores resultados posibles. Como te decía antes, es súper importante que evitemos o
nos anticipemos a esas objeciones que puede tener el cliente o el potencial cliente cuando reciba un mail nuestro, ¿no? O una oferta, una promoción nuestra. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es ofrecer algún tipo de garantía, ¿no? Si estamos ofreciendo un servicio o un producto, una de las típicas objeciones que va a tener ese cliente cuando evalúe si le interesa lo que estamos ofreciéndole es la garantía. Entonces podemos mencionar que tenemos una garantía, ¿no? Si es que la tenemos. Intentar que esa garantía sea lo más favorable posible, ¿no? Un money back guarantee, como hacen en inglés, ¿no? O sea, que vamos a devolverte todo el dinero si no conseguimos ese resultado que te estamos prometiendo, ¿vale? Por ejemplo. Otra cosa que necesita ese correo es una oferta. Es importante incentivar a través de quizá un descuento, quizá una promoción especial para ese tipo de cliente o para ese cliente en concreto. Es algo que va a hacer mucho más atractivo lo que le estemos proponiendo, el servicio o el producto que le estemos proponiendo. Después es importante que mostremos autoridad, es importante que nos presentemos como alguien ya respetado en el sector, con experiencia, con clientes, con buenos resultados que le avalan, etcétera, ¿vale? Si podemos incluir algún tipo de testimonial o alguna referencia a resultados de clientes que ya han trabajado con nosotros, sería una muy buena práctica. Y finalmente, lo que te diría es que ese mail tiene que tener una llamada a la acción. Si queremos que sea efectivo, no solo para no acabar en spam, sino para generarnos ventas o nuevos potenciales clientes, tiene que tener una llamada a la acción. No podemos dejar el mail simplemente pues esperando una respuesta de ese cliente, ¿no? Tenemos que facilitarle al máximo la vida y ponerle pues un enlace o un botón o lo que sea para que esa persona haga la acción que nosotros queremos que lleve a cabo, ¿vale? Esos serían algunos consejos para hacer que ese copy, que ese mail que vamos a enviar tenga el mayor sentido posible y no solo no acabe en spam, porque va a ser interactuado, va a ser abierto, va a ser clicado, respondido, etcétera, sino que además sea lo más propenso a conseguir los resultados que estamos buscando. Bueno, pues ya hemos concluido los 4 puntos que quería comentar. Al final hemos podido ver todo lo que necesitaremos para empezar a enviar esos correos electrónicos, nuestra ecuación o nuestra fórmula del éxito para conseguir el mejor número de resultados o los mejores resultados posibles cuando mandemos nuestras campañas de email frío, los volúmenes o la forma de mandar esos correos, de calentar esas direcciones de correo para intentar evitar acabar en carpetas pues no deseadas, digamos. Y finalmente hemos visto cómo podemos escribir un correo para que convierta, para que surja el efecto que queremos que tenga ese correo. Bueno, pues esto sería todo por mi parte en este vídeo. Espero realmente que te haya ayudado, que te haya inspirado, que te haya dado ciertas ideas para emplear en tus propias campañas. Si tienes alguna duda, algún comentario, estaré encantado de respondértelo en los comentarios. Siempre estoy atento a cualquier comentario, duda, etcétera, que pueda surgir ahí. Te animo a que te suscribas si no lo estás ya, para recibir notificaciones cuando publique contenido similar a este. Y finalmente, si tu empresa ahora mismo está teniendo una necesidad de email marketing, ya seas un e-commerce, ya seas un negocio B2B, un negocio infoproductor, te animo también a que revises nuestra página web y puedas ver todo lo que podemos ofrecerte y todo lo que podemos hacer por ti. Así que nada, desde aquí me despido, un saludo y espero que nos veamos en el próximo vídeo. Chao.